Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Está por comenzar Dosis Filosóficas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este su programa Dosis Filosóficas. Estamos aquí con un temazo, como siempre, gente, como siempre les digo también, un temazo. Bueno, me presento, soy Rubén Navarro. Y pues nada. Recuerden también seguir las páginas de Facebook, Instagram, Comunicación Radio y WhatsApp. Y también al correo, si gustan escribir por alguna dudita, a radiowhaps@gmail.com. Y también seguir nuestras redes de Dosis Filosóficas en Instagram y Facebook. También responderemos dudas. Claro que sí. Y en radio, no os olviden, 1180 amplitud modulada. Y nada, pues gente, un temazo. Fíjate, este tema, que es lo personal y lo político, este tema me ha hecho mucho ruido desde el primer momento que leí esa frase. ¿En dónde lo leíste? Lo leí en un artículo, no me acuerdo del artículo, pero ya tiene muchos años que lo leí. Ok. Yo estaba en tercer semestre cuando revisé eso, cuando lo vi. Uy, sí, hace mucho. Ya tiene, a ver, un año Bueno, un año y medio sí es bastante. Para lo poco que vivimos, sí. Un año y medio, más o menos. Sí, me hizo mucho ruido porque de entrada yo no lo entendía. De entrada yo no lo entendía, estaba muy pollito para mí, se me hacía muy complejo, no difícil, pero sí complejo, ¿no? Se me atoraba la carreta y decía, ¿qué voy a hacer? y lo revisé, me acuerdo para qué era. Era porque tuvimos un programa de dosis, ahí ustedes quienes nos siguen, ustedes radiovidentes, sabrán. Sí, hay un programa que se llamó Lo Político, donde participamos José León, Italia, Areli y yo. Y el tema era lo político, pues. Entonces, estuvimos hablando de todos estos temas y sale a relucir este tema de lo personal y lo político. Entonces, siempre fue para mí un asunto ruidoso. Y ahora tratarlo ya como tal, lo personal y lo político, me hace mucha ilusión. Por lo actual del problema, pues, por lo presente que está todo el tiempo ahora, ¿no? En redes sociales, y lo podemos ver, esta famosa frase, lo personal es político, a que abandera, ¿no? Los feminismos del siglo XX, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de esto de lo personal es político, Michelle? Pues, opino, no sé, no tanto, o sea, es como más visualizarlo. Okay.
no sé, entre lo personal, tanto el personalismo, que es como la distinción entre personas, animales, lo propio de uno, y lo político es en que tanto tu personal, lo tuyo es tanto a la vista de otros y opiniones e ideales de otras personas o de otros grupos, que es más bien eso, ¿no? Lo político no viene nada más de una persona, porque para eso sería pues personal, ¿no? Y ya es lo político como grupos sociales, opiniones, pues ahora que está tan la tecnología, los como algo político, aunque cada uno tiene su propio perfil, pero me da como que también se va a la opinión del soy yo, porque aparte de sus propias ideas, eso sería lo mismo que yo soy sus propios temas, o sus propios conceptos. Sí. Fíjese, gente, que lo político... hay un librito, hay un texto. Carl Schmitt se llama El concepto de lo político, donde hace esta distinción y dice que lo político es esa clasificación, digamos, arbitraria, entre comillas, entre propios y extraños, entre amigos y enemigos. Esa distinción entre amigos y enemigos. Ahora, en asuntos culturales, diría Walter Benjamin que todo documento de cultura es a la vez un documento de la barbarie. Bueno, viste que los bárbaros para los griegos era el bárbaro, ¿no? Viene de un vocablo griego, ¿no? Los extranjeros, como no les entendían el idioma, decían que eran bárbaros, porque para ellos lo único que entendían era bárbaro. O sea, que decían, Bla, 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 bla. bla. Porque no entendían lo que decían, pues. Ok. Entonces, los bárbaros. Aquellos que no corresponden, que no coinciden conmigo en este sistema, ¿no? Mi cultura, ¿no? O sea que no lo decía en torno a la cultura desconocida por él o a toda la cultura, porque pues obviamente hay diferentes ramas, ¿no? Pero a todas le decía que era bárbara. Sí, todos los documentos, todo documento de cultura es a la vez un documento de la barbarie, porque toda cultura es a la vez, pues es un en específico, ¿no? Pongamos la cultura mexicana y la cultura griega. Hay propios, hay gente que pertenece a la cultura mexicana como nosotros, y a nosotros nos parece extraña la cultura griega, pero a la vez a los griegos nosotros extraños, pues. Y para ellos sería muy conocido su propia cultura, pues. Algo que es muy, pues, no digamos, por ejemplo. Como por ejemplo el asunto de que consiguen por el lado Contrario de la calle, ¿no? Y no sería contrario para ellos, el contrario sería el nuestro. Sí, por ejemplo. O el mismo... O que en lugar de que pasen vacas, pasan ovejas. Pero por ejemplo también el asunto de leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Claro, en los cómics asiáticos es muy importante. Sí, y el del hebreo, por ejemplo. Entonces, A las lecturas chinas que se leen de arriba hacia abajo. Así. ¡Ping! Ese tipo de situaciones, por Claro. ejemplo, a nosotros nos parecen extraños. Es un documento de la barbarie, de lo ajeno, del extraño, del extranjero, pues. Pero no en un sentido despectivo ni negativo, sino es una distinción, digamos, pues, política, ¿no? Sí. ¿Y en qué tanto lleva así de que la cultura es bárbara en lo personal y político? El asunto de lo personal y lo político. Bien. Político, pues, regresamos entonces, ¿no? A que es una distinción entre propios y extraños. Lo personal, entendiéndolo así como una especie de aquello que me pertenece, aquello que
es propio. Pero bueno, ahorita continuamos, gente. Hacer una pequeña pausa y en un momentito regresamos. No se vayan, esto es Dosis Filosóficas. La filosofía es lo que resulta de ejercitar nuestra muy humana capacidad de asombro. Es un auténtico cuestionarnos y cuestionar nuestro entorno que puede obtener respuestas o bien puede precisar preguntas. Es descubrirnos los alcances y los límites en los espacios, tiempos y circunstancias que como humanidad transitamos. Es atrevernos a imaginar, a reflexionar en tanto que volver sobre nosotros mismos, a preguntarnos por qué el ser y no la nada, cuál es el sentido de la existencia, por qué todo sucede así y no de otra manera. La filosofía es análisis crítico y enunciación propositiva. Es una constante aspiración a la libertad, al conocimiento, a la sensibilidad y a la sentisapiencia. La filosofía es la savia con que nos nutrimos la tierra. Escúchanos en Dosis Filosóficas. La filosofía es lo que resulta de ejercitar nuestra muy humana capacidad de asombro. Es un auténtico cuestionarnos y cuestionar nuestro entorno que puede obtener respuestas o bien puede precisar preguntas. Es descubrirnos los alcances y los límites en los espacios, tiempos y circunstancias que como humanidad transitamos. Es atrevernos a imaginar, a reflexionar en tanto que volver sobre nosotros mismos, a preguntarnos por qué el ser y no la nada, cuál es el sentido de la existencia, por qué todo sucede así y no de otra manera. La filosofía es análisis crítico y enunciación propositiva. Es una constante aspiración a la libertad, al conocimiento, a la sensibilidad y a la sentisapiencia. La filosofía es la savia con que nos nutrimos la tierra. Escúchanos en Dosis Filosóficas. La filosofía es lo que resulta de ejercitar nuestra muy humana capacidad de asombro. Es un auténtico cuestionarnos y cuestionar nuestro entorno que puede obtener respuestas o bien puede precisar preguntas. Es descubrirnos los alcances y los límites en los espacios, tiempos y circunstancias que como humanidad transitamos. Es atrevernos a imaginar, a reflexionar en tanto que volver sobre nosotros mismos, a preguntarnos por qué el ser y no la nada, cuál es el sentido de la existencia, por qué todo sucede así y no de otra manera. La filosofía es análisis crítico y enunciación propositiva. Es una constante aspiración a la libertad, al conocimiento, a la sensibilidad y a la sentisapiencia. La filosofía es la savia con que nos nutrimos la tierra. Escúchanos en Dosis Filosóficas. Ya estamos de vuelta acá en su programa Dosis Filosóficas. Muy buenas Oli, tardes. de Disculpen nuevo. la demora, pero allá la segunda ola aquí de programa. El tema es lo personal y lo político, ¿no? Lo político en tanto que público, ¿no? Podríamos enunciarlo de esa forma. Ya con Michelle y con Rubén estábamos abordando pues cómo se ve el asunto de lo político con Carl Schmitt, ¿no? Si bien recuerdo. Y bueno, yo también hice la tarea, ¿no? Y es que hablar de lo personal y de lo político desde filosofía nos remite directamente a la ética y a la política, ¿no? O sea, hablar de ética en tanto que estas relaciones de valor que implican a las relaciones interpersonales también y que las trascienden, ¿no? No solamente se trata de la construcción de la relación que Rubén y conmigo puede tener o Michelle conmigo puede tener, sino que trasciende la contingencia de nuestras relaciones y va marcando pautas respecto a las formas de pensamiento y de acción que las personas llevamos a cabo, ¿no? Hay que recordar que el concepto de persona desde la raíz es un concepto que remite a otros seres. O sea, uno no puede ser persona sino y en tanto que hay otros seres que le convierten a uno en persona, claro, en los cuales identificamos relaciones de valor
esto remitiéndolo a la ética, y relaciones de poder, esto remitiéndolo a la política, ¿no? Y en tanto que las relaciones de poder, bueno, puede ser poder en tanto que un poder potencia, que significa poder elevar o trascender a las diferentes formas del ser, o también puede ser un poder opresión, ¿no? No un poder potencia que faculte la autenticidad, sino un poder subordinación, un poder opresión que oprima, que explote, que considere a las personas como medios y no como fines. Y un poco haciendo la conexión con lo que decías, Michelle, esta demanda del feminismo de lo personal es político, bueno, lo decía Rubén, discúlpenme, de lo personal es político, tiene todo que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver con la denuncia desde el feminismo de que donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, de lo que el poder como opresión y como subordinación hace, es en la política de lo doméstico, ¿no? En el espacio de lo privado. Y entonces resulta que lo personal, lo íntimo, lo que es considerado hasta hace muy poco tiempo como asuntos de usos y costumbres, es justo lo que perpetúa en lo público, en lo político, estas opresiones, estas explotaciones, estas codificaciones, ¿no? Como un dato de referencia, tendríamos que decir, por ejemplo, que antes de la segunda mitad del siglo XX, pues las mujeres no podíamos heredar propiedades, no podíamos acceder al voto, no teníamos muchísimos derechos políticos, derechos humanos. No había nada escrito con nuestro nombre sin que tuviera alguna persona masculina antes que nuestro nombre, ¿no? Así es, y entonces había una justificación político-jurídica que perpetuaba un estado de opresión, y la justificación de ese estado de opresión era pues los usos y costumbres, ¿no? O sea, un estado de sujeción hacia estas costumbres patriarcales, ¿no? Que se veían reflejadas en las leyes, y que a partir de la segunda mitad del siglo XX comenzamos las mujeres como sector de la población, a través de las luchas que hubieron en Yucatán, los levantamientos en Yucatán y en los diferentes puntos de la República, estas luchas que comenzaron a empujar la búsqueda de la emancipación político, jurídica y también social. Y esto de la emancipación y de la autonomía social, pues es algo que hasta la fecha seguimos pugnando. El principio de autonomía de las personas, que claro que es una autonomía relacionada, ¿no? En tanto que somos personas, y entonces no podemos ser autónomos como una mónada sin ventanas, ¿no? Como una burbujita que no se comunica. No, no, no. Somos autónomas y autónomos justo en la medida en que nos podemos relacionar con los otros y ser sostén y ser sostenidos por los demás. Entonces, esta forma de conseguir esa autonomía relacionada permite romper la aparente dicotomía entre lo personal y lo político, que en realidad, visto desde algunas vertientes como el personalismo, como el comunitarismo y otras corrientes éticas, pues es una falsa dicotomía, es un falso problema. Sí. Y me comentábamos hace un momento también este asunto de Walter Benjamin, ¿no? De todo documento de cultura es a la vez un documento de la barbarie, ¿no? O sea, siendo esta distinción de nuevo, ¿no? O sea, de lo propio y lo extraño, ¿no? Para que yo sea yo, ¿no? O para que yo me reconozca a mí mismo como alguien o una persona, tiene que haber una distinción, una diferencia. En el fondo lo que hay es diferencia. Y entonces, Derrida, ¿no? ¿Viste? Derrida de nuevo. De nuevo, ahorita. Voy para allá. No se salvan, gente, no se salvan. Traigo Derrida ahorita a tope. Ahí ya, pasamos a Derrida, ¿no? Pásale, ¿Viste qué sutileza? Qué sutil, qué elegante. Bueno. Sí, bueno, entonces. A ver. Hay un apartado de la gramatología donde habla de los adentros y los afueras. Ok. Adentro y afuera.
ese adentro, entendiéndolo como lo propio, ¿no? Como lo íntimo, lo mío, se juega en la medida del afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, los salones de clases. Creemos que en los salones de clases no hay nada público, que es un lugar restringido, 4 paredes, un techo, un suelo y una Cierra la puerta. Sí, y ahí está, no pasa nada más. Y que se habla solamente de conocimiento. O, por ejemplo, el caso de la enseñanza. Creemos que los profesores llegan al salón de clases sin sus problemas de fuera, ¿no? O sea, que pasas la puerta y se te olvida todo lo que... Cuelgas el traje. Sí. Ajá, como si no se jugase también en el adentro parte del afuera, ¿no? Como si no se mezclara ahí todo, como si no jugase un papel importante, ¿no? Entonces, eso yo creo que se disuelve en el momento que le escarbamos un poquito, se cae el castillo del problema de lo personal y lo político, esta distinción política también se cae, se disuelve. Entonces, Como si no fuéramos crisoles, ¿no? Como si no fuéramos vitrales, porque hay quienes creerán tal vez que somos esencia, ¿no? Pero quienes creemos que somos fundamentalmente existencia e historias, pues sabemos que esto es una falacia, ¿no? Que es como algo, una fantasía el pensar que llegas y cuelgas el traje afuera del salón, ¿no? Sí. O que llegas y cuelgas el traje afuera de donde quiera que estés. Porque no, porque justamente eres persona y como persona eres este ser complejo, eres este ser relacional, donde está... Uno no puede separar los papeles nada más porque sí, pues sí, la valoración de eso, como hablaba en lo de lo personal, es político, es lo que mismo quiere dar a entender, ¿no? De cómo una mujer no puede ser nada más una esposa de un momento a otro chasqueando dedos. Es como de que, oye, pero también yo pienso, también yo tengo necesidades, tanto de conocimiento como biológicas, igual que cualquier otro ser, y eso no me aparta de que también tengo que partir a partir de pues mi contexto histórico propio, ¿no? De que pues siendo un profesor también se tiene que valorar el papel fuera de ser un profesor o ser un encargante estudiantil o pertenecer a algún departamento. No significa que tenga una historia detrás de lo que se presenta en un punto, ¿no? O ser mamá, ¿no? O ser Ahora, mamá. a propósito del Día de las Madres, ¿no? Sí, Que claro, todo feliz mundo día a ahí, todas. Esperemos que todas sepan que esto es originado justamente por un periódico ahí que promueve el Día de las Madres en aquella época para contrarrestar los levantamientos feministas que estaban sucediendo en México, específicamente en la península de Yucatán, donde las mujeres estaban organizando justo para promover el sufragio, o sea, el voto por parte de las mujeres, el acceso al aborto, derechos sexuales y reproductivos, y entonces por parte de ese periódico dicen, no, estas mujeres malas van a quebrar el principio fundamentante de la humanidad, que es la familia, porque no quieren parir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Una fiesta para celebrar el Día de las Madres, ¿no? Sí, Entonces, un poquito lo que decías tú, ¿no, Michelle? O sea, no quiere decir que con un chasquido de dedos, romantizando el ser esposas o el ser madres, vamos a dejar de ser personas. Claro. O con un chasquido de dedos, Rubén de repente de un día para otro se convirtió en un estudiante universitario, ¿no? O sea, esos son procesos que se generan constantes y sonantes, ¿no? Procesos de transformación. Pues ustedes mismos, ahora que volvieron de la pandemia, que dijimos, Michelita, Rubencito, ¿dónde quedaron los pequeños que habían entrado aquí a la universidad? Porque nos regresaron como 20 centímetros más altos y como con 15 kilos de ideas que antes no practicaban, ¿no? Y de Entonces, comidas. sí, y de comidas, y de ideas, y de maquillajes, y de pensamientos, y de chinos, como 3 kilos de chinos extra, Sí. ¿no? Y eso justo nos habla de una condición de la persona que está en un proceso de desarrollo y de transformación constante en relación con las otras personas, con los entornos, con las realidades en que vivimos, ¿no? No se trata de que por un chasquido de dedos. Claro que hay cosas y hay procesos que son sí o son no. Por ejemplo, yo no puedo estar medio embarazada, ¿no? O sea, o estoy embarazada o no estoy embarazada, ¿no?
Pero casi todo en esta existencia que nos toca vivenciar tiene que ver con procesos de largo aliento, ¿no? Y de Sí, claro. constante transformación. Sí, y también podemos decir que lo político se ve en tanto eso, ¿no? Porque de repente usted nos vio, tenía una idea de nosotros y de repente ya no la tiene. Y tiene como que un punto, un segundo, 3 minutos de negación en cuanto a lo que ve, pero tiene que existir para que lo vea, ¿no? Y eso es ya como que lo político, aunque sea nada más dos, porque tiene una historia mía en usted y yo sigo creciendo aunque usted siga teniendo esa misma idea. Y así va como que teniendo como cierto, ¿cómo era? Es algo que dice Kant en cuanto que la razón de uno en cuanto a la experiencia del otro, de que si uno deja de experimentar en un entorno, deja en pausa esa idea. Y cuando regresa a un entorno que ya evolucionó, aunque le hubiera gritado al mundo, paren ese entorno porque ni siquiera he estado ahí, va a seguir creciendo. Claro. Y llegando va a haber un punto de negación en el que la experiencia ya no le bastó, la experiencia que tenía. Claro, que son como una suerte de microduelos, ¿no? Ujú. Es como la negación, pero que a continuación debe convertirse en resiliencia, ¿no? Y eso en las relaciones de lo personal y de lo político también, ¿no? O sea, no es gratuito que, por ejemplo, en ética llamemos acto moral a cualquier acto humano. Hasta decidir dejar de actuar es un acto moral, ¿no? Hasta pausar es una decisión moral. Entonces resulta que la vida sucede y los procesos suceden y los acontecimientos y contextos suceden, decidamos intervenir en ellos o no. Y ahí el asunto es qué posición tomamos de intervención, de no intervención, de transformación, de injerencia, qué impacto tienen estos procesos, ¿no? O sea, Michelle no deja de crecer los 2 años que yo dejo de verla durante la pandemia. Ni Rubensito tampoco. No, Arely tampoco ha dejado de transformarse y definitivamente cuando todas, todos y todes volvimos a nuestros espacios en esta nueva normalidad, pues ya no somos quienes éramos antes de irnos. No. Y esto ya se había vuelto un espacio político y ahora ya lo volvemos personal, ¿no? Al momento de ingresar de nuevo, porque antes nuestro espacio personal era lo virtual, aunque fuera pausado, porque lo virtual es como que sí trasciende, pero no lo que nosotros escogemos. En lo tecnológico, por ejemplo, podemos pausar una imagen y puede quedarse así hasta que nosotros decidamos ponerle play y que se mueva, pero ya va a trascender porque puede que existan otros 6 capítulos adelante de lo que nosotros nos quedamos. Y aún así, pues va a existir esa como que no trascendencia, pero sí trascendiendo en cuanto a lo que los demás pueden ver. No le podemos poner pausa a la presencia, ¿no? Ajá, exactamente. ¿No? Y hay algo ahí que se juega en la presencia y en el espacio que la virtualidad todavía no alcanza a percibir, ¿no? Y creo que tiene todo que ver justo con este carácter efímero, ¿no? Y entonces la virtualidad y lo que no implica la presencia directa tiene esa trascendencia que el cuerpo presente no alcanza a salvar, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque cada una de estas fases tienen sus propias ventajas y desventajas, ¿no? Usted decide detener el discurso que está viendo y ponerle pausa y puede pausarse el tiempo que usted quiera, ¿no? Pero en el caso de la presencia presente de las cuerpas, de los cuerpos, ahí no se puede poner pausa. Ahí el play continúa. ¿Está usted de acuerdo? Sí, también en los textos, ¿no? Porque pues tú ves un texto y ya no vas a hablar con el autor, estás hablando con el texto porque el autor puede que hasta está muerto y pues sus ideas siguen plasmadas, pero de ese tiempo, o sea, pudieron haber trascendido antes de su muerte y tener un rayito de idea que se contradiga, pero pues tienes una idea de lo que fue su contexto histórico en el rayo del contexto. Claro, y qué te dice a ti Aristóteles, seguramente será muy diferente a lo que Aristóteles le decía al medievo de la Europa occidental, ¿no? Sí. ¿De qué nos puede hablar?
ese texto desde nuestro horizonte. Y creo que ahí le estamos entrando a los terrenos grotescos del juventud. ¡Guau! Me convierto en entrenador. Decía, ¿verdad? De los cuerpos y las cuerpas. Fíjate que eso es algo que tenemos por entendido, supongo yo, como algo propio, algo íntimo. No, ahí yo solamente me hago cargo de... Mi reino soy yo, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero yo creo que no hay lugar donde más se juegue lo político y lo personal que en el cuerpo y en las cuerpas, ¿no? O sea, todo el mundo opina sobre el cuerpo de alguien más, ¿no? Por ejemplo, o pues tú te ves tal así y deberías verte así, tal, y así. Y entonces, en función de eso, tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, pongámosle, ¿no? No, que... me acuerdo, una anécdota, gente. En la secundaria yo me creía muy original por mi código de vestimenta. Oh. Sí. Y yo decía, no, yo no sigo las modas, no quiero. Rebelde desde chiquito, ¿no? Proceso de formación de la personalidad. Sí, ahí está. Entonces, decía, no, yo no quiero seguir eso, no me gusta. Y entonces me rehusaba yo a usar gorras con visera plana, que era lo que se usaba en el momento de que yo estaba en la secundaria de primaria. Y yo me rehusaba y decía, no, me rehuso a eso, voy a vestirme como yo quiero. Entonces salía con un pantalón de mezclilla, una playería cualquiera, ¿no? La que sea, que no tuviese estampados, ni llevase casi ningún nombre, Aeropostal en grande. por lo general, ¿no? Pero salía a la calle, según yo, creyéndome muy original y muy auténtico, y salía y veía 5 tipos, pasaba una cuadra, veía 5 tipos vestidos igual que yo. ¿Y qué tan original era yo en ese momento? ¿Qué tanto que me creía original? ¿Qué tanto que decía que, no, mi código de vestimenta es propio mío, nadie es igual a mí, Sin pensar que hay y yo no soy igual a 12 nadie? playeras en ese súper de un Sí. 120 súper de Soriana con esa misma camiseta. Sí, y por ejemplo, en el código de vestimenta se juega, ahí está la construcción de la personalidad en esta edad, ¿no? Digamos, que está en función también de los modelos de personalidades en el medio, ¿no? En lo público, ¿no? Que determinan también lo que uso y lo que no uso. Yo nunca me inventé una camisa. Las camisas yo las compraba y a partir de ahí yo me vestía, pues, como yo creía que era muy original, ¿no? Pero al fin de cuentas seguía utilizando todo aquello público, ¿no? Y seguía eso público determinando mi personalidad. Entonces, ¿qué tan originales somos? No lo sé, pero yo en ese momento y ahora también puedo decir que al menos mi caso es que no soy del todo original, ¿no? ¿Y qué Pues, tanto se puede ahí? Es que las herramientas que tenemos para hacer lo personal nuestro, parte de las herramientas que el mundo nos deja a nuestra disposición, ¿no? Porque antes pues no partías, yo o mi antepasado, no partía de la disposición de pantalones y hacía su personal, lo suyo personal a partir de las herramientas que el mundo le dejaba como faldas, vestidos, fajones, corsés. Y a veces no había, pues antes tampoco no había brasieres, había corset y partía de eso para hacerlo personal suyo. Y Claro. pues no había pantalones, pero ahora yo puedo a partir de que yo tengo a disposición los pantalones por las luchas y pues ya lo puedo hacer como personal mío, pero pues también hay otros tipos de pantalones, ¿no? O sea, hay pantalones que no tienen rota la parte de adentro, cosa que yo lo hice, pero por ciertas ideas, porque también puede haber una idea en la que lo rompan toda esta parte de aquí y se vea como que normal, no sé, en el 2040, pero yo no tengo a disposición la herramienta de poder lograr hacer eso personal. Claro. Y pues entonces yo, por ejemplo, mi caso en la secundaria era o ponerme eso o salir desnudo. Pero obviamente no iba a salir desnudo. Pero ¿por qué no podía verme a alguien desnudo? Si ya me vieron los brazos desnudos, ¿por qué no puedo, por ejemplo, mostrar? Obviamente no lo voy a hacer, gente, no se espanten. No se espanten. Gracias. No lo hagan tampoco, ¿eh? Les invito a que no lo hagan. Pero, por ejemplo, ese asunto de los cuerpos, la censura de los cuerpos. ¿Por qué
no puedo mostrar o no puedo venir sin camisa, pero sí puede verse mi brazo desnudo y, por ejemplo, ¿por qué no mi espalda o mi pecho o cualquier otra cosa, ¿no? Ahí está el asunto. Aunque muera de calor, soy un campo de batalla, diría Nietzsche, no soy un campo de batalla, no soy un hombre, soy un campo de batalla, donde todo el tiempo se están jugando fuerzas, ¿no? Relaciones de poder Y de valor. y de valor, claro. Un choque entre dos espadas donde mi voluntad es tal cosa y viene una fuerza, un poder opresor que oprime esa voluntad mía, ¿no? Y chocan, pues, o sea, y vence siempre pues el poder opresor, ¿no? De alguna manera, al menos en esto, en mi caso. O sea, en mi caso de esta, pues, o sea, de la vestimenta de mi secundaria. Ah, bueno, todavía no te Claro. pones a diseñar ropa, pues sí, yo Por creo que sí ejemplo. ahí la hegemonía ya va marcando la pauta, ¿no? Claro, Y en algo como que tiene también que ver con procesos de las cuerpas, ¿no? Y de los cuerpos, pienso yo en estas intervenciones, ¿no? El cómo para responder a valores de la ortodoxia, ¿no? De la heteronorma, de lo hegemónico, de repente hay mujeres de mi edad, ¿no? De 35 años que ya andan inyectándose Botox, ¿no? Quitándose las arrugas, Baby poniéndose Botox. labios, boobies, ¿no? Que andan ahí transformando. ¿Y qué tanto es esta transformación producto de una decisión personal y qué tanto es producto de la presión de una demanda, de un contexto que les apela a tener cierta imagen, Capitalismo. cierta función, a enarbolar ciertos valores, ¿no? Y que en ocasiones podemos hacer de manera inconsciente y de manera crítica, ¿no? Que, por ejemplo, el producir y el reproducir estas quehaceres, ¿no? De poder y de valor que marca el contexto, ¿no? La presión a las mujeres para reproducirse, ¿no? La presión a los hombres para verse de tal o de cual manera, dependiendo del cómo en su contexto la masculinidad es comprendida. O sea, también hablar de las cuerpas y de los cuerpos como campos de batalla remite a ese estado de tensión entre lo que se perpetúa y lo que se transforma, ¿no? Y que también tiene un impacto que en ocasiones se escapa a nuestra voluntad. Y siguiéndole el paso a Rubén, por ejemplo, hay una pequeña anécdota que tengo yo por ahí. Hace muchos años ya trabajaba yo en una preparatoria privada y recuerdo que la noche anterior estuve, sí, la madrugada anterior, porque ese día me fui en vivo a la escuela a dar clases, dormí temprano y entonces me desvelé toda la noche porque la noche era cuando había silencio y podía yo leer y escribir. Entonces, pongamos que dormí de 4 a 10 de la noche, de 4 de la tarde a 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche, órale, me puse a trabajar, ¿no? Y entonces estaba yo revisando trabajos y se me hizo fácil ponerme estos clips, ponerme los clips en la blusa, ¿no? Me los puse acá abajo en el ruedo de la blusa y en el cuello de la blusa porque estaba trabajando con muchos clips, ¿no? Quitando clips, colocándolos, separando trabajos y todo eso. Yo no me di cuenta, volteé a ver el reloj, se me hacía tarde para irme a dar clases, me levanto así, me voy a dar clases a la escuela. Pasan los días y de repente empecé a notar yo que las chicas traían clips en las blusas, ¿no? También en el ruedo de las blusas, en el cuello, se comenzaron a poner clips y se me hizo muy curioso hasta que se me ocurrió preguntarles, oigan, ¿y por qué andan ahora todas así como con tantos clips? Ay, es que se le veían bien bonitos la otra vez, maestra, y entonces, pues básicamente creyeron que había sido adrede que yo trajera los clips Imponiendo en el cuello moda. de la blusa y en el ruedo. Y entonces dije yo, ay, qué caray, pues si a mí me está sacando un montón de onda verlas ahí a las chicas por todos lados, y es que no me había dado cuenta que yo traía todo el ruedo lleno de clips porque estaba trabajando con clips en ese momento. Entonces también sucede
que sin darnos cuenta intervenimos, impactamos, transformamos luego algunos seres y algunos quehaceres, ¿no? De las personas. Esa es una anécdota muy frívola, muy, como Cotidiana. cotidiana, pero podríamos encontrar otras situaciones profundas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos en posiciones de poder, potencia o de responsabilidad social, ¿no? Como profesionistas, como trabajadores, como actores o actoras importantes en algunos procesos sociales, también nuestros actos y nuestra imagen y nuestros seres y quehaceres impactan lo político, impactan lo público, impactan la vida de las otras personas. Un impacto social. Claro, o sea, yo tal vez ustedes no lo han pensado, pero si en algún momento, como a otros chicos y chicas en dosis les ha tocado participar en eventos de educación básica que los invitan a leer cuentos de filosofía, tal vez a participar como jurados en un concurso del Día de Muertos, que ya nos tocó que nos invitaron también a altares de Días de Muertos, ellos sin darse cuenta están participando de actividades sociales donde esos chiquillos y esas chiquillas pequeños voltean y los ven y dicen, ah, así son las muchachas y los muchachos que van a la universidad, ¿no? Y son los primeros encuentros que esos chiquitines y esas chiquitinas tienen con lo que es la vida universitaria, con lo que es ser joven y estar eligiendo un camino para la vida. Y entonces, sin darse cuenta, ustedes también tienen que ver con esto, ¿no? Todos somos, en tanto que personas, agentes de transformación y de permanencia de nuestros entornos. Claro. Buah. Cuando le comentaba a Michelle que cuando revisamos bueno, yo revisé el tema de lo personal es político, fue en aquel programa que te acuerdas de lo político. Ajá, sí, con Senorina. Sí, con Senorina. No, pero yo me refiero al de que estuvimos Italia, Silva. José Aún León. no llegábamos nosotros. Ya hace muchísimo. Ya hace muchísimo. Saludos, Italia y José León, que aquí nos siguen viendo. Sí, sí. Wow. De hecho. Y pues a mí me generaba mucho conflicto, pues, les decía. Les comentaba porque yo no lo entendía, o sea, ¿cómo que lo personal es político? ¿Cómo? No lo entiendo. Y ya después, hablando contigo, con José León, con Italia y con los compañeros del salón, eh, sobre el tema y viendo las clases, ya me quedó más claro y ya, bueno, ya. Sí, es cierto, ¿no? Qué mentor. Es un viaje de descubrimiento muy Es como, interesante. ¿Sí? es como, ay, es algo que no que no percibía en mi conocimiento, pero es como de que, bueno, sí es que sí es cierto, o sea, yo vivo en un entorno social, político, no soy un neandertal que vive en una cueva solitario hasta que se muere y nadie lo conoce y de ahí pues no existe porque es el único, pues yo me dirijo hacia un grupo y ese grupo influye en mí, yo influyo en él y somos parte de una sociedad, esa sociedad va a influir en todo. Y va a influir en mi vestimenta, va a influir en mi conocimiento, va a influir en mi pensamiento, va a influir en mis decisiones, yo voy a influir en las suyas. Hasta mi perro puede influir en lo que yo diga, piense o haga. O sea, yo voy a ponerme pantalones Levi's para que no me ensucie la ropa blanca. ¿Sabes? Sí, y luego el asunto, por ejemplo, en la educación, ¿no? Que creemos que los planes de estudios son solamente cuestiones rectas, de contenidos, como si no se jugase también en ese sector, en esa parte, lo político, ¿no? Lo público. Y ahora hablamos de universidad socialmente responsable, por ejemplo, que ya es un paso a reconocer que los conocimientos o los saberes están también al servicio o debiesen de estar al servicio de las necesidades de la sociedad a la cual pertenece, por ejemplo. No al revés. No al revés. Sí. Entonces, ahí se juega también lo político y lo personal, ¿no? Hablando de la ciencia, por ejemplo, también, ¿no? Conocimientos, digamos, rectos, ¿no? Muy rígidos, con un método específico, con una forma de proceder específica, que tienen que ver y que caracterizan cierto sector, cierto, digamos,
cierto espacio geográfico, cierto país, cierto pensamiento específico, ¿no? Cierto grupo de gente, los científicos, las científicas, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el pensamiento científico en la ciencia y cómo influye la ciencia en el pensamiento, en las sociedades, pues, en las comunidades? Hablando de una historia social de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ahora, viendo, por ejemplo, el asunto de el lugar de la mecánica cuántica en la historia social de la ciencia. ¿Por qué, por ejemplo, las ciencias se han visto desarrolladas con mayor apoyo las ciencias rígidas que las ciencias sociales o las humanidades? ¿En función de qué va? No, pues del capital y de lo público, de las necesidades de lo social. Por ejemplo, en el asunto de la mecánica en específico. Pero bueno, ese es un rollote, ¿no? Y hay muchísima gente que podemos abarcar con este tema de lo personal y lo político, que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero. ¿Algo con lo que queramos concluir cada uno de nosotros? Pues yo me quedo con que es un tema muy abierto, es un tema a demasiada investigación y que obviamente va a seguir cambiando y evolucionando porque la cultura sigue creciendo y pues partimos de eso, ¿no? O sea, la cultura hace que se cree la política y que se cree lo personal y pues se pone como tipo, pues, que introspectivo, ¿no? De que a qué parte pertenezco y a qué parte me doy cuenta de que estoy. O sea, porque soy, ¿no? Pero también soy en tanto las demás personas, los demás entornos, los demás conocimientos y pensamientos que no están conmigo, pero aún así pertenecen, ¿no? En mi memoria del cuerpo, en mi memoria de las sensaciones y en mis experiencias, a partir también de otras, y en que me identifico en cómo soy a partir de los demás, pero no siendo cambiante en la opinión de los demás o sentirme mal por mis conocimientos o por mi forma de expresarme ante la sociedad, sino crecer a partir de lo que yo soy. Bueno, pues también me queda por ahí mucho rebotando el concepto de agencia, ¿no? O sea, ¿qué tanta agencia tenemos nosotros respecto a el impacto del ser y de nuestro ser y de nuestro quehacer, ¿no? Así como lo político influye, ¿no? El ámbito político influye en lo que como personas tenemos constituida nuestra estructura. No olvidar que como personas también, que como personas pues también tenemos agencia de permanencia o de cambio de los entornos, ¿no? Somos parte dinámica y potente para la perpetuación y la transformación de eso que llamamos lo político. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Dosis filosóficas. Síganos en redes. Hasta la próxima.